Tengo unos amigos que fueron a Estados Unidos a una clínica. Y tú dices que, mira, eso es ilegal en Estados Unidos. Y si es ilegal en Estados Unidos, ¿quién me garantiza a mí que ellos están siguiendo las reglas? Y yo digo, pero esto no está bien, esto no es un chiste. No, tú estás utilizando algo que no es aprobado por la FDA, que tú no sabes dónde viene, que tú no sabes dónde se produjo. Hay muchos doctores que ni siquiera saben que las células mesenquimales y las células madres son aprobadas en los Estados Unidos, que no se pueden usar. Usan mucho la propaganda de medicina regenerativa para atraer clientes y ponerlas en masa. Tengan mucho cuidado. Simplemente la necesidad y también la desesperación de ver a tu hijo mejor te lleva a tomar una decisión que va en contra de lo que tú sientas. Dar un stop. ¿Cómo yo sé, como consumidora, que la célula que me están vendiendo es viable y segura? La célula tiene que venir con un certificado de análisis. Se le hace una caracterización a estas células para decir si son células mesenquimales y también viabilidad. Cuando ellas se descongelan, cuántas células se murieron y cuántas células se mantuvieron vivas. 95% de estas células deben de estar vivas. Obviamente, si vienen a Regeneration Clinic of Panama, está todo perfecto, pero hay un montón de lugares que no. ¿Hay manera de que un papá pueda ¿Pedir esa información? Sí. Yo tengo derecho a decir, ¿sabes qué? ¿De qué cordón vino? Y quiero saber que sea un cordón viable. Sí, totalmente. Tenemos todos los registros de donante sin el nombre. La transparencia es muy importante aquí. Bienvenidos al Autismo y Yo con Miriam Gimal. ¿Cómo andan? Bueno, hoy voy a tocar un tema que he tocado varias veces, pero me parece muy importante porque sigue habiendo mucha desinformación sobre el tema. Y como es un tema que hay que tenerle mucho cuidado y mucha seguridad, tenemos que hablar de él. Y se trata de las células madre, las famosas células madre. Y para esto tengo al doctor Jonathan Hernández. Bienvenido. Gracias, Miriam. El doctor es un PhD en fisiología humana, ¿ok? Y también en medicina regenerativa. O sea, que este hombre sabe lo que está hablando y lo conozco personalmente porque ha tratado a mi propia hija. Y sé que una de las cosas que a ti más te importan en el mundo, es más, lo número uno es seguridad. A ti no se te pasa una. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy preocupada, doctor, porque a mí me escriben de todas partes del mundo y me preguntan unas locuras, que la célula que compraron en Tijuana, en un frasquito que vale $10, que me lo voy a inyectar a mi hijo, o incluso en Estados Unidos, donde yo sé que este tratamiento no se puede dar de manera legal. Hay gente haciéndolo. Y entonces uno dice, bueno, pero ¿dónde están? Tiene que haber seguridad y tiene que haber aprobaciones y tiene que haber procesos. Y lo que yo quiero con este episodio es, obviamente, hablar de qué son las células para personas que no saben, para qué sirven, ¿ok? Y cómo vamos a asegurarnos que sean seguras y el método de ponerlas. Porque hay personas que están usando células madres de manera intratecal, o sea, que tienen que agarrar a un niño autista, lo meten en un quirófano, ¿ok? Le ponen, lo sedan, obviamente con anestesia, para ponérselo en la columna como un epidural, que eso tiene muchos riesgos. Y también a mí me ofrecieron hace muchos años atrás ponerle a Raquel un catéter cerebral que va desde la rodilla, atraviesa todo el cuerpo, el corazón, y para derramarle las células en el cerebro. O sea, tú puedes entender que para mí eso me suena mucho a las campanas. Invasivo. Demasiado. Es muy claro, qué tan bueno es este tratamiento que vale la pena que sea invasivo. Entonces, obviamente, tenemos que limpiar muchas dudas acá. De la manera más sencilla. Porque yo sé que tu mente es brillante, pero la mía pretende que soy una niña de 5 años. Sí. ¿Qué es una célula mesenquimal? ¿Qué hace? Bueno, una célula mesenquimal, básicamente, dependiendo de donde se encuentre en el cuerpo, tiene una función reparadora o señalizadora. Ok. O sea, o va a poner los bloques que faltan en un tejido de esa persona, o va básicamente a decirle a las células del sistema inmune del cuerpo: ataca. No ataques. No ataques. No ataques. Esto es en el cordón umbilical. El cordón umbilical es el puente entre la mamá y el bebé. O sea, las células que muchas células de la mamá, de la sangre de la mamá, pasan por el cordón para llevar nutrientes al bebé. También hay células del bebé combinadas con la mamá. Pues, en el cordón umbilical, alrededor del cordón umbilical, pensemos que como el puente de las Américas tiene como 2 lados donde la gente puede caminar. Sí. Bueno, todas las células mesenquimales están ahí, todas en filita una a la otra, y están todos los policías de la mamá como locos, como queriendo atacar a las células de la mamá, y ellos le dicen, no, quédate quieto. No ataques. Porque, claro, el cuerpo quiere atacar al bebé. Exactamente. Porque ¿qué es esto? Esto no es tuyo. Viéndolo desde un punto de vista, es un parásito, porque está viviendo a costas de los nutrientes de la mamá.
Claro. Pero el objetivo no es eliminar el parásito, sino hacer crecer al parásito a este bebé y entonces pues En las medicinas se considera eso al final. Sí. Wow. Yo te lo digo, yo veo a mis hijas como los amores de mi vida y solamente ahora que son adolescentes las considero parásitos, para que sepas. Ok. Entonces, bien, pueden uno o reparar y también eso desinflamar. También se puede considerar reparar o señalizar. Como por ejemplo, digamos que yo me caigo y yo me hago un moretón aquí. ¿Mis propias células señalarían algo para sanar ahí o cómo funciona eso? Sí, el sistema inmune lo que hace primero es que es como un choque de carros. O sea, los carros se chocan y la lámpara sale disparada, hay un poco de pedazos de carro. Bueno, el cuerpo lo que va a hacer es que va primero a limpiar todo eso, a sacar los carros y después todo lo que queda ahí, que el poco de gente que queda ahí, el cuerpo lo que va a hacer es que va como a agarrarlos, sacarlos, limpiar todo y dejarlo, como quien dice, como si nada hubiera pasado. Y eso es la célula. Esos son las células del cuerpo inmune del ser humano. Pero donde uno se golpeó, hay grasas. Y dentro de esa grasa hay células mesenquimal. Pero de uno. Eso se le dice células autólogas. Entonces, esas células también van a reconocer el área y cuando hay una sobreinflamación van a intentar como enviar señales para disminuir la inflamación. Y esto depende mucho de la edad de la persona. Entre más adultos, entre más ancianos, no se va a dar muy bien este sistema de inmunomodulación. Menos células tienen. Por eso que las células de la médula ósea, mesenquimales de médula ósea, mesenquimales adiposo, la edad va acorde con la célula. Si son más adultas las personas, pues la célula va a ser más adulta y por ende va a ser menos potente. Ok, entonces, claro, cuando vamos a hablar de donantes, ¿ok? ¿Quiénes son el tipo de persona que necesitarían o se pudiesen beneficiar de una célula madre mesenquimal, digamos que de cordón umbilical? Todo aquel paciente que tiene un problema inmuno relacionado, o sea, una artritis, también una esclerosis múltiple, una enfermedad autoinmune, o sea que tu cuerpo, las células de tu cuerpo te atacan a ti. Ok. Y cuando tú pones de un donante, esas sirven de señal para decir, deja de atacar. Exactamente. Y es por eso que sanas estos problemas Crohn's, colitis, y estas células Parkinson, Alzheimer. Parkinson, Alzheimer depende de cómo se origina el Parkinson, el Alzheimer. Usualmente son enfermedades degenerativas. Neurodegenerativas que pues puede que se mejore el inicio de la enfermedad, pero al final básicamente el cerebro queda como una esponja. Claro, no ayudan tanto entonces. No ayudan tanto. ¿Y en el autismo? En el autismo, pues el autismo es complejo. Tiene que ver con un desbalance de la microflora intestinal que activa el sistema inmune en el sistema entérico, o sea, en los intestinos, y eso causa una inflamación, lo cual afecta tu sistema nervioso entérico, que va conectado con el sistema nervioso central. Entonces, todo esto pues desencadena una serie de eventos tanto cognitivos como inmunológicos y también pues digestivos. Estos niños que están inflamados, que vomitan, que siempre están muy sensibles, básicamente porque están inflamados. Entonces, si hablamos de inflamación, la célula mesenquimal de cordón umbilical se ganó el premio. Esa es la mejor. Sacó el 5, exacto. Ahí la pones y ya van a hacer un excelente trabajo, tanto desinflamando el intestino como manteniendo los niveles de inflamación en el cuerpo de manera sistémica. Cuando sistémica es todo el cuerpo. Si le inyectamos células a un paciente con autismo, donde no sabemos dónde está la inflamación, ahí se va a meter la célula mesenquimal y va a disminuir la inflamación. Ok, háblame tú, si la célula madre estuviese en un carrito, ¿ok? Y le estás poniendo a un paciente, ¿dónde va? ¿Cómo es la trayectoria de esa célula en su carrito, en el mapa del cuerpo humano? Si decimos que se la ponemos intravenoso en un brazo, pues hay dos lugares donde ellas se concentran más. Uno es los pulmones, porque es un sistema filtrante, y el hígado. Ahora, ellas tienen como un sistema de
ellas pueden como censar, o tienen un sensor. Donde ellas estén, ellas van a poder percibir la inflamación del cuerpo. Okay. Y van a liberar de manera orgánica. De manera orgánica, y también desde el pulmón, como están en el pulmón, ellas van a poder liberar moléculas, exosomas, citoquinas. Hemos escuchado mucho los exosomas. Sí, ahorita me tienes que hablar de qué es eso. Secretoma, todo esto, ellas lo liberan desde el pulmón y eso va directamente a cubrir todo lo que en el cuerpo está inflamado. Pero en primera instancia, yo sé que por 48 horas están como buscando su lugar, ¿cierto? Hay una que se llama extravasamiento. Algunas de ellas van al lugar que se necesita la célula, pero muchas básicamente por el sistema circulatorio quedan atrapadas en el hígado y otras quedan atrapadas en el pulmón. Y desde esos espacios es que ellas liberan las cosas también, que sanan al paciente. También hay células que van al lugar específico donde tienen que ir. También, pues, en el caso de una enfermedad interarticular, o sea, en el codo o en la rodilla, una artritis, se puede inyectar directamente las células ahí y es más directo. ¿Por qué una célula madre, si tengo entendido, funciona mejor en un problema o accidente agudo que uno crónico? O sea, si alguien se chocó hoy y se golpeó el cuello, la célula actuaría mucho más rápido, porque mi hermana, recuerda cuando mi hermana Priscila se rompió la coxis, no pasaron ni 3 días que le inyectaron y estuvo con mucho dolor, pero 4 días después estaba caminando como si nada. Pero tú me dijiste, mira, hay que agarrarla rápido. Sí. ¿Por qué es mejor algo agudo? ¿Por qué despiertan más con lo agudo que con lo crónico? Porque un agudo o sea, no se ha hecho un ciclo de inflamación, sino que se inflamó, se está tratando de reparar, y si no se repara, se vuelve un ciclo inflamatorio. ¿Por qué? Porque el coxis se sienta, golpea. O sea, se va dañando más y más con el tiempo. Se va dañando mucho más. O sea, se agarra desde el momento. Las células van entonces a manejar el proceso de inflamación de manera que no se pase de los límites, porque mucho es malo, poco también. Y también esto va a inducir reparación del tejido mucho más rápido. Eso previene de que se dé un ciclo de que tiene la inflamación, se sienta, se rompe de nuevo parte del coxis, de nuevo inflamación. Lo que estamos haciendo es bajamos la inflamación y entonces inducimos. El cuerpo humano no puede hacer las 2 cosas a la vez. El cuerpo humano primero se inflama para llamar células ahí y después repara. Con las células mesenquimales hacemos 2 en 1. Desinflamamos hasta un cierto punto, pero también inducimos reparación y mucho más rápido. En un crónico va a necesitar más tiempo para que las células, como quien dice, empiecen a reparar todo lo que ya crónicamente está todo destruido. Yo tengo una pregunta un poco rara. En el autismo, obviamente muchos de estos muchachos vienen con una inflamación crónica de muchas partes. Obviamente el intestino, del cerebro, porque el intestino está inflamado, el cerebro muchas veces también. No es aguda, es crónica. O sea, muy pocas veces nos ha tocado niños de 2 años que vienen a Panamá a hacer el ABC. Casi todos son de 5, 6, 12 y 20 años. Cuando la doctora Dolly comienza a cambiarle la dieta a estos niños y empieza a ajustar o a eliminar ciertos patógenos, ¿esto crea algo más agudo encima de lo crónico para que las células vayan corriendo al intestino? O sea, cambios de la microbiota intestinal con dieta y con cosas que matan parásitos y esas locuras, ¿pueden ser señales para la célula para que vaya a hacer espacio? Yo pienso que baja más el nivel crónico. Va a seguir siendo crónico. Ya. No lo vuelve agudo. O sea, va a estar el proceso inflamatorio, pero ya vamos a tener entonces microflora que debería de estar ahí creciendo, haciendo su trabajo, impidiendo que otra flora bacteriana que es mala, que va a causar inflamación, crezca. Porque es una batalla de bacterias. Sí. La bacteria buena y la bacteria mala. La bacteria buena se mueve rápido y la bacteria mala empieza a reproducirse y como quien dice, popula todo el intestino. Sí. Y eso ya es crónico. Y ya no va a dejar que otra bacteria crezca. Entonces, si nosotros limpiamos eso y ponemos bacterias nuevas, buenas, ya van a empezar a crecer, pero también el campo, como quien dice, está muy ácido. No está totalmente
óptimo para recibir óptimo. más flora. Exacto. Entonces nosotros lo que hacemos es que vamos a ponerle como esterilizar o hacerlo más, esterilizar en el sentido positivo, hacerlo más rico para que las bacterias crezcan, porque las bacterias también necesitan un área, un pH de una manera, o el CO2 o el oxígeno o los nutrientes que tienen que llegar para poder que la bacteria crezca. Entonces eso es uno. Ahora, los alimentos. Si nosotros le mantenemos una dieta a los niños que va a beneficiar al intestino y a las bacterias para que puedan metabolizarlo de manera correcta, entonces la bacteria va a empezar a crecer feliz y no va a haber un tipo de estimulación de una inflamación. La inflamación también va, como quien dice, a matar a las bacterias, porque en la inflamación hay células del sistema inmune que van a atacar. Llega un punto en que ya no, las células del sistema inmune no ven a las bacterias buenas como buenas, las ven como malas y va a atacar todo. El sistema inmune no tiene un cerebro. Entonces, pues es como hacemos una preparación de dos vías para poder ayudar al niño a poder estabilizarse de manera bacteriana en el estómago y también de manera nutricional. Yo creo que es demasiado importante esto que estamos hablando, porque ¿qué pasa? Personas que vienen a hacer el ABC acá, y tú bien lo sabes, se les da todo eso. Uh-huh. ¿Okay? La doctora se asegura de que ese intestino esté listo y las células apoyen los trasplantes fecales. Uh-huh. Pero en otras partes del mundo, donde la gente pues, quiere saltar ciertos pasos, sea por economía o sea porque no pueden viajar uh-huh. o que sea, ¿no? Muchas veces les venden células, ¿ok? Sin ningún tipo de preparación previa para recibirlas. ¿Ok? Y yo he visto, incluso acá en Panamá, ciertos lugares donde vienen muchos niños, pero están comiendo chatarra antes y después de ponerse esas células. Entonces yo quisiera que tú me desmientas de ahora en adelante, porque la gente dice no tiene nada que ver, la célula se ocupa. Pero espérate un segundo. Una persona que quiere invertir en células madre sin una dieta antiinflamatoria o un cuidado microbial de la microbiota, ¿vale la pena? ¿No vale la pena? No vale la pena. Okay. Para nada. Y otra cosa es que... ¿Qué termina pasando? Si yo hago una inversión a un niño de células madre, pero le fui a dar pizza, por ejemplo. Pues, ¿qué le puedo decir? Puede bajar la... Bueno, yo tengo mucho que decir acerca de la procedencia de un biofármaco, de una célula mesenquimal. Pues, si le dicen a usted, inyéctese esto en el músculo, esta célula. Lo primero que ¿cómo la saco de ahí? ¿Cómo me la pongo? Y está totalmente bien de que piensen de una manera más como a la defensiva cuando es esto. Claro, hay que cuestionar mucho. La mayoría de las personas que compran células madre no saben ni para qué sirven. Ciegos. Ya ahorita sabemos para qué sirven. Uh-huh. Pero quiero saber, dime directamente cómo hacer una célula madre de una niña autista comiendo pizza es botar a la basura ese recurso. Sí, porque el niño básicamente lo que va a ingerir va a afectar la microflora que está en el intestino. El ciclo crónico no se va a romper. La célula no es mágica así por sí sola. Vas a poder tener algún tipo de avance a corto plazo. Y después de nuevo cae. ¿Por qué? Porque le estás dando una dieta cargada de alimentos procesados que lo que va a hacer es que va a seguir inflamando el intestino. 1, 2, va a darle comida a la bacteria mala para que siga creciendo y la bacteria buena pues se va a morir. No va a estar. Ajá. Es como entonces dar células madre más pizza a un niño autista es como dar un Tylenol con un dolor de cabeza. Exacto. Lo aliviaste un ratico y luego el dolor regresa porque no sacaste la raíz. Y es una migraña que no se ataca. O sea, la migraña como que se apaga, pero no va a regresar y va a ser aún más fuerte. Claro. Entonces, si tú sabes que hay cosas que no puedes tomar para que no te dé migraña, que alcohol o algo que te aumente la presión, pero sigues tomando, es como una pérdida de dinero y tiempo andar tomando Tylenol si eso no va a atacar el problema. Una pregunta que recibo mucho trata sobre la sangre que uno... Cuando da luz, yo misma, por ejemplo, cultivé la sangre del cordón de mis 2 hijas. Muchos años después, cuando la quise usar para esto, me dijeron, mira, mis 2 hijas están muy grandes. Después de 2 años y medio,
lo que sea que está cultivado ahí en células, porque no se pueden crecer la sangre, ya no le sirve terapéuticamente a Raquel. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, primero cultivar la sangre. O sea, criopreservar la sangre. Estoy hablando de las que, ¿sabes? Las que las mamás nos vienen y nos piden un kit. Sí. Entonces tú das a luz y tú guardas. ¿Qué tan útil realmente es esa sangre? No. A ver, puedes utilizar sangre de otra persona, no necesariamente de tu propio hijo. Las células mesenquimales y hasta las mismas, bueno, yo diría más célula mesenquimal que las células de la sangre del cordón. Son mejores. Son mejores, sí, porque si tú, o sea, las células de la sangre del cordón son criopreservadas. Y se criopreserva toda la sangre del cordón. Cuando eso se descongela, todos los glóbulos rojos, la mayoría se revientan. O sea, la viabilidad de esas células no es muy buena. Oh. Y hay gente que se le inyecta a sí misma a los pacientes y eso es un shock que le da a los niños. Es una inflamación horrible, porque cuando los glóbulos rojos se revientan, liberan hemoglobina, grupo M, y eso básicamente es un inductor de la inflamación. O sea, tú te estás inflamando más a tu hijo. Si usas esa sangre que tanto pagaste por guardar por años. Exactamente. Entonces, ¿para qué sirve? Una buena campaña de mercadeo científico sin ningún tipo de base sólida que diga, ok, esta célula después cuando se congela, se la vamos a pasar a esta otra compañía. Nosotros tenemos un sistema de aislamiento de la célula que usted necesita para el tratamiento de su hijo. No lo hay. Sino yo te la mantengo ahí congelada, pero después entonces vamos a ver qué se puede hacer. Es que y cuando la descongelas ya no sirve para nada. Te empeora. Pero ¿y qué pasa con el tema de leucemia, por ejemplo? Que supuestamente se usaba para leucemia. ¿Qué te puedo decir? O sea, eso no repara leucemia. Es pura mentira. O sea, todo el mundo que crió su cordón umbilical, todo eso es mentira. Las células mesenquimales del cordón umbilical son halogénicas. Ok. O allogeneic, que significa que esas células se esconden en el sistema inmune y tú de un paciente A, de un donante A, se la puedes poner a un paciente B, que son genéticamente diferentes. El paciente B no las va a rechazar. O sea, que de un cordón umbilical, y yo tengo entendido que no agarras la sangre, agarras la grasa. Sí. ¿Por qué agarras la grasa y no la sangre de un donante? Porque ese tratamiento se llama tratamiento autólogo. O sea, en pacientes que le hacen liposucción, necesitas células mesenquimales. Más que todo en los Estados Unidos lo hacen bastante porque son células que van directamente del paciente al paciente. Y pues es un tratamiento regenerativo de células madres. El paciente no la va a rechazar porque no son células de él. Lo único es que se la está sacando de un lugar y se la está poniendo en otro lugar. Exactamente. Pero digo, una pregunta, si ya el paciente tiene esas células en su cuerpo, ¿por qué la tienes que sacar para volver a meter? Porque hay que direccionarlas. Las células de la grasa están como bien empaquetadas. Exactamente, es como una red de grasa, están ahí metidas y ya no van a sensar lo que está pasando en la rodilla, por ejemplo. Si es una grasa que está en el tejido abdominal, en el abdomen, no va a llegar a la rodilla. Entonces, pero otra cosa, estas células son de la misma edad del paciente. Ya. Y la potencia disminuye con la edad. Y también es muy invasivo. O sea, dímelo a mí. Yo cuando Raquel tenía 3 años, no estaba con la dieta. Yo no sabía esto. Yo como mamá loca, pues le hicimos una punción de la médula ósea con quirófano y todo. Y le metieron eso por vena. Y a Raquel no vio un solo beneficio. Sí, hay que esperarse. O sea, son células de Raquel que muy posiblemente están inmunodisreguladas. O sea que claro, si tú ya tú estás afectado, porque tus propias células te van a ayudar. Exactamente. Puede que te den un boost, que te ayuden un poquito. Pero nunca como de otra persona más sana. Sí, nunca como de un bebé recién nacido. Que es lo más joven que uno puede estar. Exacto. Que se ha hecho unos estudios para probar que esas células funcionan, que son potentes, que de verdad inmunoregulan, y eso es algo que nosotros hacemos en el laboratorio. Eso es lo que quiero. Ahorita vamos con esta parte, pero trata de explícamelo sencillo, doctor. Sí. ¿Ok? Sí. ¿Cómo yo sé, como consumidora, que la célula que me están vendiendo es potente, viable y segura? Ok, primero,
La célula tiene que venir con un certificado de análisis. Ese certificado de análisis se le da a usted cuando yo prefiero que se pida antes del tratamiento. Aparece el lote de manufactura de la célula, que cuando digo lote son como, vamos a decir... El batch, o sea, la cantidad. Sí, son como 50 viales que se produjeron y de 10 millones de células cada vial. Y de ese batch sacaron al azar 5 viales y se le hicieron todas estas pruebas. O sea, todos esos viales todos son hermanos gemelos. Todos se deben de comportar igual porque vienen del mismo batch de fabricación. Ahora, a esos 5 viales se le hacen diferentes pruebas. Lo primero son una prueba de esterilidad. Se agarran, se preparan como si se prepararan para un paciente, pero en vez de ponerse en un paciente, se cultivan en un plato rico de nutrientes para que bacterias crezcan, bacterias, hongos o levaduras. No debe crecer nada. ¿Por qué? Porque eso se hizo bajo un régimen estricto de esterilidad. No hay nada. O sea, es súper limpio donde se hizo y se tiene que mantener ese cadena de limpieza. 1. 2. Se tiene que probar que dentro de esas células no hay ningún tipo de partículas bacterianas. Eso se llama endotoxina. Y también se le hace una caracterización a estas células para decir son células mesenquimales, y eso debe aparecer en el registro, en el certificado. Y también viabilidad. Cuando ellas se descongelan, cuántas células se murieron y cuántas células se mantuvieron vivas. 95% de estas células deben de estar vivas. Si de 95 para arriba. 95 para arriba. Eso debe aparecer en tu certificado. Ahora, ¿qué pasa si es menos? Bueno, ¿qué pasa si es menos? Si 93. Vamos a poner un rango de 90 a 98. De 90 para arriba. De 90 para arriba. Si es menos de 90, yo diría... Si estamos en 89, no te las pongas. No. ¿Qué pasa si yo me pongo, o mi hija, células que están al 80% y no al 90%? Puede que al paciente le dé un poco de fiebre. O sea, fiebre puede pasar igual. O sea, sí, pues, pero la probabilidad de que le dé fiebre es mucho más alta con una célula con un 80% de habilidad. Porque están muertas, pues hay 20% muertas y el sistema inmune lo va a pelear en contra. Él lo va a limpiar. Por eso que es una fiebrecita. ¿Por qué? Porque él básicamente sensa que hay ADN de las células muertas, pedazos de células por ahí, como lo dije en los carros. Pues así mismo va a mandar células ahí, va a aumentar un poco la temperatura, lo va a limpiar y nada pasó. O sea, no es tóxico para el cuerpo, pero también va mucho con la potencia de las células si es a ese porcentaje. 90 para arriba. Súper. Ok. Estamos bien. ¿Qué pasa con todos estos lugares que te están vendiendo células, te las están tirando por la cabeza y no tienen... O sea, ¿cómo un papá puede preguntar? O sea, obviamente si vienen a Regeneration Clinic of Panama está todo perfecto, pero hay un montón de lugares que no. Hasta fotos le damos de las células en cultivo. Sí, yo las he visto, pero ellos tienen derecho a preguntar estas cosas. Sí. Dame el certificado. O sea, yo puedo ir a cualquier lugar en México, por ejemplo, y decir, quiero el certificado de viabilidad, de todo lo que tú acabas de decir, y me lo tendrían que dar. Exactamente. Y también cuando le van a poner unas células, tienen que verificar de que las células que le están poniendo son exactamente las células de ese certificado. Sale el número de lote. Tú tienes que verificar eso. Exactamente. O sea, que le digan, mire, señor o señora, aquí está la célula que le estamos poniendo. Esta es la bolsa IB, este es el lote que concuerda con el certificado de análisis. Ahora, aparte del certificado de análisis, se recomienda de que se presente un estudio de potencia en el cual te diga, ok, ¿estas células funcionan? ¿Sí o no? Se hace una prueba in vitro, en el laboratorio, donde se simula un proceso inflamatorio. Ok, ¿cómo haces eso? ¿Cómo haces eso? Agarramos células de sangre, células blancas de sangre, y nosotros la estimulamos con pedacitos de bacteria. Ok. Ellas reconocen la bacteria y se vuelven locas y empiezan a producir muchas moléculas inflamatorias. Se enferma la sangre. Exactamente. Esas moléculas nosotros las medimos en el laboratorio. Una cantidad absurda. Ahora, ¿qué hacemos? Nosotros le ponemos células mesenquimales arriba para que estén juntas y esperamos 6 horas. Tomamos la misma sopita donde están las células viviendo y cuantificamos estas moléculas inflamatorias y ellas deben de bajar un 98%.
Ajá, wow. O sea, tú puedes literalmente comprobar que esa célula funciona. Exacto. Entonces, ese 98% tiene que un rango de 95 a 98, porque como son células vivas, no es que van a trabajar exactamente como un antibiótico sintético. Va a haber una ventana. Entonces, todos los lotes que nosotros liberamos tienen que estar entre un 95 o 98% de disminución de la inflamación. Ahí certificamos de que ya funciona. Lo que está por debajo de eso no lo pasamos. Ok, o sea, este es tu criterio. Uh-huh. El criterio que un papá debería de tener al momento de decidir. Exacto. Cuéntame un poquito de los scams. Uh-huh. ¿Qué cosas has visto tú para que los papás estén alerta Uh-huh. que se considera una estafa en el mundo de la célula madre? Primero, que te dan las células en un paquete y mantenga refrigeración a 4 grados o la temperatura de un refrigerador. Una célula mesenquimal no se puede mantener En una nevera. No. ¿Por qué? Porque dentro de la solución de criopreservación, para que se mantengan congeladas, hay una molécula que se llama DMSO. Uh-huh. O dimetilsulfóxido. Este DMSO previene que las células se mueran cuando están congeladas. Pero cuando la célula se descongela y el DMSO se calienta a 4 grados, es tóxico para la célula y también es tóxico para el ser humano. Wow. Entonces, pues las empresas quieren vender su producto. Ponen la seguridad como segundo plano, pero también la ignorancia va mucho de la mano. Ignorancia porque quieren ser ignorantes y no quieren seguir las reglas, quieren cegarse. Pero el que sufre es el niño. O sea, yo, si fuera un papá, yo estuviera pendiente de dónde vienen esa empresa, los reviews de esa empresa, por qué yo la tengo que poner, por qué no lo ponen ellos, o por qué no es por medio de un doctor. Ok, siempre que te entreguen un frasco, te entreguen una bolsa, esto es un no. Eso es un no. Jamás. Jamás. Y la procedencia de estas células que... Donantes. ¿Cuál es tu criterio para elegir un donante que sea seguro? Yo me baso por un instituto en los Estados Unidos que se llama la Asociación Americana de Banco de Tejidos. Uh-huh. Ellos básicamente tienen diferentes empresas que colectan tejidos. Por ejemplo, hay un accidente y una persona muere, muerte cerebral, y estas empresas recolectan diferentes órganos cuando el paciente es donante para trasplante de órganos, trasplante de corazón, hígado, riñón. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que hacer la empresa? Tiene que tomar muestras de sangre del donante y hacer una serie de exámenes para saber si esta persona no tiene HIV, que no tenga sífilis, gonorrea, clamidia. Claro, que no antes de donar virus. Tu cuerpo a otra persona, Exactamente. Tiene que estar viable el órgano. Exactamente, que no tenga hepatitis A o B. Pues eso es lo primero que nosotros hacemos. Tanto la mamá como el cordón. A los dos le hacemos pruebas el día del parto. Wow, de tejido, o sea, es decir, como si estuvieses trasplantando un corazón. Ese es tu criterio. Exactamente. Así de altos. Sí, así de alto. O sangre. El banco de sangre hace lo mismo. Hace todas estas pruebas antes de liberar la sangre para trasplante. Se hacen ese tipo de pruebas. Okay. Y también el tejido debe tener cierto tiempo, por lo menos 24 horas, 48 horas después del parto, es viable para usarse. Uh-huh. Después de ahí, eso no se usa. Okay. También, si el tejido también, ¿cómo es el cordón umbilical? Hay cordones umbilicales que no llegan hasta de color como grisáceo. Porque muchas veces los niños nacen con poco oxígeno. Con poco oxígeno, nacen enfermos, eso se descarta. Cordones umbilicales que son muy, muy delgaditos también se descartan. Me parece súper interesante lo que acabas de decir, porque cuando mi hermana dio a luz, ella tuvo algunas complicaciones en el parto, fue una cesárea al final, y el doctor me agarró y me dijo, Miriam, necesito hablar contigo. El cordón umbilical de la bebé estaba muy delgado. Y para mí eso es una señal que las células madre que estaban ahí o fueron a reparar feto o fueron a reparar madre. Muchas veces se ven preeclampsia. Bueno, ella me dijo, yo no sé si estas células fueron a bebé o a mamá, pero uno de los dos tuvo un proceso inflamatorio durante el embarazo. Y esto para mí es una señal de un posible problema de neurodesarrollo. Sí. Gracias a Dios que me dijo eso. Porque yo desde que esa niña nació, yo tenía, como dicen, ojo al Cristo.
Y vieron muchas señales, un montón. Mi hermana ha dado testimonio. Entonces esa niña tuvo regresiones, pero como ya yo, el momento que esa bebé nació, ya yo tenía esa información, estuvimos, mira, desde lo que mi hermana se metía a la boca para dar la leche, todo. Esa niña ha estado cuidada 3 años con guantes blancos. Y aún así ha caído en problemas de neurodesarrollo que la hemos sacado rápidamente. La doctora Dolly la ha sacado. Muy fácil, con un par de cositas alimentarias, algunas vitaminas, la ha sacado rápidamente. Pero 100% esa niña era susceptible. Entonces, estas células madre desde el nacimiento te pueden decir si bebé es sano o viene con un posible problema. Eso sería... Ahora mismo hay estudios en los cuales primero se hace una evaluación estructural del cordón umbilical para, pues, como quien dice, hacer un follow-up, un examen de seguimiento, porque sí, da una bandera. Si el cordón umbilical tiene un color diferente y un tamaño, y también el cordón umbilical libera como una baba, se llama jalea de Wharton. Si no libera mucha, también eso pues tiene que ver bastante con un tipo de problemas de desarrollo. Ok, interesante saberlo. Sí, todos los cordones umbilicales les digo que son muy diferentes de tamaño, grosor, también cantidad de jalea de Wharton. Y hay cordones que dentro del parámetro de ser más delgado, porque muy delgado uno lo puede notar, pero hay delgados que es totalmente normal. La cantidad de mesenquimales que tiene un cordón grueso con un cordón delgado normal no se relaciona. Hay delgados que tienen bastante mesenquimales, bastante. Y hay cordones gruesos que pues, es promedio. Entonces son estudios que... O sea, hay muchos factores que determinan, no solamente una cosa. Muchos. Pero sí es cierto de que cuando hay un cordón que se sale del rango normal y que tiene un color diferente, eso sí ya para nosotros es este niño nació enfermo. Es claro. 100%. ¿Hay manera de que un papá pueda, o sea, pedir esa información? Sí, claro que sí. Yo tengo derecho a decir, ¿sabes sí. ¿De qué cordón vino? Y quiero saber que sea un cordón viable. Sí, totalmente. Tenemos todos los registros del donante, sin el nombre, porque se protege el nombre, pero las pruebas, los resultados, todo eso. O sea, la transparencia es muy importante aquí. ¿Para qué tenemos que andar escondiendo y poniendo barreras para algo que debe de tener toda la documentación que lo acompaña para poder certificar de que es seguro? Si tú compras un medicamento en cajas, te viene un poco de papelerío. Sí. Que te dice, viene de aquí, se hizo aquí, se probó aquí, puede pasar esto si tomas mucho. Así como cuando uno, no sé si cuando tomé Rakuten hace muchos años, esa caja venía con una cantidad de papeles porque te producía mutaciones no sé qué, te producía tal cosa que se hizo aquí. Y eso de verdad se tiene que hacer un disclose, se tiene que presentar. No se presenta hoy, te puedo decir que tengo unos amigos que fueron a Estados Unidos a una clínica, que te recuerdas que te dije, y tú dices que, mira, eso es ilegal en Estados Unidos. Y si es ilegal en Estados Unidos, ¿quién me garantiza a mí que ellos están siguiendo las reglas? Porque ya de por sí están strike out, están fuera de las reglas, ¿no? Y yo le pregunté al papá, ¿cuántas millones de células te pusieron? Yo no sé. Y bueno, ¿cómo sabes que son viables? Bueno, yo no sé. No tenía una sola respuesta. Eras nada más, confía en nosotros que te vamos a poner esto y tu hijo está perfecto. Y yo digo, pero esto no está bien, esto no es un chiste. No lo es. Y mucha gente dice, bueno, pero el FDA te deja fumar y el cigarrillo te mata. Sí, pero tú decides fumártelo. Con toda la información. Exacto, con toda la información y tú básicamente seleccionas, pero tú estás utilizando algo que no es aprobado por la FDA, que tú no sabes dónde viene, que tú no sabes dónde se produjo. Y si ese doctor sabe y es responsable, hay muchos doctores que ni siquiera saben que las células mesenquimales y las células madres son aprobadas en los Estados Unidos, que no se pueden usar. Muchos. Ellos usan mucho la propaganda de medicina regenerativa para atraer clientes y ponerlas en masa. Y pues confían ciegamente en lo que les diga la empresa que manufactura las células. Entonces, se abre mucho para el mercado negro, se abre mucho para hacer lo que no se debe hacer, y yo no pondría a mi hijo a pasar por algo así sin ver toda esta documentación. Yo he recibido mamás aquí que de verdad me dicen,
yo necesito verlo y tengo las células listas, no quiero que se las ponga hasta que yo no vea. Muy bien. Muchos se ponen, pero ay, Dios, esta señora. No, yo quiero hablar con la señora. Ella merece ser escuchada y que toda la información se le dé. Me acuerdo con una señora de Rusia. Estaba la señora temblando, súper preocupada. Ya le iban a poner las células al niño. No, por favor, no quiero verlo. Total. Vamos a sentarnos con ella a enseñarle todo. No es que se lo vamos a presentar un paquete, tome, coja, no. No, esto significa esto. Con Raquel me dijeron así. Miriam, mismo. Esto tiene 98%, y uno se queda tranquilo. Ok, ya veo que está todo bien. Sí. O sea, imagínense que le inyecten células a tu hijo y eso le venga con una hepatitis. Una bacteria. Una bacteria. Se puede morir. Total. Hay No es chiste. hay pacientes que se han muerto de esto. Hay que tener respeto y ir a lugares respetados. Búsquense en internet, pongan FDA, mesenchymal stem cells, approve, yes, no. O aprobado sí o no. Y van a ver las cartas de la FDA. Esto no está aprobado, no se usa. Así mismo los exosomas en Estados Unidos. ¿Por qué? Se liberaron los exosomas de una empresa que producía exosomas para tratamiento tópico de quemaduras. Ahora todos los doctores hicieron fiesta en Estados Unidos y ahora lo ponen intratecal, intraarticular, intravenoso. Cuando solamente era para la piel. Cuando solamente era para la piel. O sea, los estudios se hicieron para verificar de que no le hacían nada a la piel, no a la sangre, no al cerebro, no a la columna. Y empezaron a meterla por todas partes. Entonces, la gente dice que la FDA es muy fatalista, pero no estamos hablando de una persona enferma, una persona que... Yo lo que pienso es que independientemente de la FDA, ¿verdad? Si ellos, y yo tengo mis propios, o sea, para bien o para mal, con la FDA no me encanta. Porque tiene sus cosas, sí. Yo creo que traba un montón de cosas que pueden ser muy buenas, como las células madre, ¿ok? Pero digamos que ya te lo trabaron. Ya, no tienes más nada que hacer al respecto. Cuando vas a hacer algo de manera ilegal, no hay quien por lo menos te dirija. O sea, no hay reglas, porque igual lo estás haciendo fuera de reglas. Que aquí en Panamá, por ejemplo, que es legal, hay reglas y ustedes tienen que basarse en reglas. Exacto. Y eso se asegura de que lo que estás haciendo se haga bien, que alguien lo regule. Auditorías también tienen que ser regulados por una norma de calidad. Por lo menos la ISO 9001-2015, que te dice, tu producto tiene que ser A, B y C. Ok. Entonces, si te certificaron con esta norma, la ISO va a venir a tu laboratorio, va a ver todos tus records y preguntar, esto se usó, esto se vendió, ¿por qué? Entonces, ahí entra algo que se llama no conformidad y te quitan la norma, te quitan la certificación. En los Estados Unidos es la FDA. La FDA va a hacer auditorías, se cierra producción, se cierra funcionamiento y empiezan a ver toda la documentación de todo. Y si tienen que presentar, ok, esto no se usó, esto se eliminó, esto es lo que usamos para verificar que la célula está estéril, esto es lo que verificamos para asegurar que la célula es potente. Si esto no se da, entonces es una fiesta. Y ese es el problema, claro. Yo diría que la FDA ya tendría que empezar a ver esto para que la gente empiece a tener reglas y hacerlo bien. Pero hay gente que no lo está haciendo bien y ni hablar de México y lugares que... O sea, no estoy hablando de un lugar en particular, pero estoy hablando en general, ¿no? Porque hay muchos lugares que, por ejemplo, te dicen, y a mí me lo dijeron en Colombia, que a Raquel teníamos que hacérselo vía catéter cerebral. A ver, ¿cuál es tu opinión en el autismo? ¿Ok? En particular en el autismo, porque yo sé que hay otras condiciones como, por ejemplo, gente tetrapléjica. En el autismo, ¿cuál es tu opinión de verdad sobre usar la vía intratecal o catéter cerebral para colocar células? Es demasiado invasiva, muy invasiva. ¿Y es necesaria? Ay, no hagan eso. Ahora mismo no. O sea, si hay un protocolo que está más fijado a la parte inflamatoria, inténtenlo. No se vayan al extremo porque es un procedimiento que tiene muchos riesgos. Si el doctor no... Y siempre piensen que un doctor se puede equivocar porque es un ser humano. Siempre piensen que un doctor puede caer de ignorante por querer utilizar algo por primera vez y ser un pionero. Y entonces tu hijo queda como un ratón de laboratorio. Sí. No me parece. Muchos son así. Yo sentí eso. Era un lugar clandestino, ¿ok?
Y en Miami también me lo ofrecieron, para que sepas. Un lugar medio que clandestino, con un doctor que parecía saber lo que estaba haciendo, y cuando yo fui a ver tenía básicamente un quirófano en su casa. O sea, hay una locura. Y yo dije, mi pecho me empezó a decir así, no. Y no fue hasta que ustedes me hablaron de trabajar de manera integral con las células, que yo dije, ok, esta gente sabe lo que está hablando. Y no sé si se recuerdan, pero también me mostraron estudios de cómo la terapia MERT servía de señalización cerebral a esas células. ¿Me puedes hablar un poco de cómo funciona eso? Bueno, MERT más que todo da una estimulación eléctrica que también puede afectar de manera positiva a las células mesenquimales y las orientan, que secreten moléculas que vayan directamente al cerebro. Las células pueden que lleguen cerca al cerebro, pero no van a poder pasar el blood-brain barrier, o sea, la membrana de las... yo no sabía. Sí, no pasa. Los exosomas sí. Eso sí. ¿Qué es eso? A ver, háblame, Okay. pero bien sencillito. Quiero saber qué es un exosoma y qué es un secretoma. Ok. Vamos a decir, la célula mesenquimal es un mensajero. Ok. Entonces, este mensajero tiene una bolsa llena de paquetes. Paquetes que están envueltos y también paquetes que no tienen envoltura y que están así desnudos. Ya. Entonces, los exosomas son los paquetes envueltos. Obviamente son más pequeños que el mensajero y pueden entrar a una casilla de paquetes. Esa es la membrana cerebral. Pueden pasar esa membrana. Secretoma es toda esa bolsa de paquetes que tiene esa persona, el mensajero. Tiene los paquetes envueltos, los paquetes que no están envueltos, de todos tamaños. Y entonces el secretoma tiene exosomas, pero también otras moléculas que son beneficiosas. Y todo eso pasa la barrera. Así la pasa. Ok. ¿Qué hace ¿qué hace un exosoma específicamente? El paquete envuelto. Un exosoma va a transmitir información que va de una célula a otra, pero la manera de entrada a la célula es diferente que un secretoma. Ok, espera. Cuando yo me golpeo, ¿es el exosoma el que le dice a la célula dónde tiene que reparar? Es todo. El decir y arreglar. Exactamente. Es no solamente el exosoma, es todo el secretoma. Porque el secretoma no solamente tiene exosomas, tiene otras moléculas, tiene lípidos, lipidomas, tiene microRNAs, tiene citoquinas. Cada uno trabaja de manera diferente para la misma meta. Exactamente. Vamos a decir, el exosoma va a ser el bajo de una orquesta. Y todo lo demás, los otros instrumentos, lo forman el secretoma. Está la tuba, está el trombón, está el redoblante, el violín, la viola, y todos hacen un y la célula mesenquimal es el maestro. Exactamente. No, sí, exactamente. La célula mesenquimal es el maestro. Muy bien. Y o sea, va a ser un sonido totalmente diferente al de solamente un bajo. O sea, el bajo va a dar sonido y va a poder hacer algo, pero va a ser mucho mejor una Pero orquesta. mercadean el exosoma hoy por hoy como wow. O sea, como lo más espectacular, cuando realmente es una sola pieza. ¿Y por qué lo mercadean así? Porque es algo concentrado y también porque... Fácil de vender, fácil de cultivar. Suena muy atractivo. Y también hay pruebas utilizadas, pruebas de la efectividad de este exosoma en el caso de quemados, que es algo increíble. Pero la pregunta es, si lo hicieran con secretoma, ¿tendrían el mismo resultado? Porque obvio que sí. Exacto. Entonces también es el proceso de aislamiento del exosoma, porque tú tienes todos estos paquetes, pero ¿cómo tú sacas el exosoma? Y el exosoma que tú necesitas, porque hay exosomas que, el conjunto de exosomas se le llaman vesículas extracelulares. ¿Okay? Y tienen diferentes tamaños. Los exosomas que funcionan más son los exosomas que tienen un tamaño de 100 a 200 nanómetros. Ok. Exacto. Son los potentes. Son los potentes. Los más grandes, los más pequeños no funcionan tan bien. O sea, si tú te metes ahorita en un laboratorio y tú agarras células madre, tú tienes una manera de aislar el exosoma y lo que tú necesitas. Sí.
Los Sí. aíslas, los metes en un cosito y eso se lo puedes inyectar a una persona. Sí, pero Pero ¿por también, qué harías eso Ujú. cuando puedes usar la célula entera? Exacto, y no tengo que pasar por todo este proceso que tiene también restos de partículas del proceso de filtración y selección. Y es como, a mí me gusta trabajarlo todo más natural. Ujú. Todo lo que la célula produce, eso se lo pongo. Obviamente, primero lo evalúo, lo pruebo y después lo pongo. Si yo tengo que hacer diferentes pasos de producción, es como hacer Entre un más procesamiento. Entre más lo alteras, Exacto. más problemas. Exacto. Yo le estoy quitando, es como, le estoy quitando más moléculas que son buenas. Y simplemente porque no saben. O sea, un producto biológico yo lo uso como un todo. No saco algo como quien dice, esto es lo más fuerte o lo más importante del secretoma. Eso es lo que va a funcionar. No, porque es un organismo vivo que está produciendo diferentes elementos. Ujú. Lo que tienes que hacer es probarlo todo en un sistema, en un modelo que simula tu enfermedad y ver si diferentes cantidades afectan de diferente forma a tu modelo. Yo, cuando me hablaste de cantidades, muchas personas ni saben cuánto tendrían que estar dándole a su hijo. ¿Ok? ¿Cómo uno elige las millones de células que una persona le puede ser terapéutica? Bueno, eso va a depender. Eso se llama farmacocinética Ujú. y farmacodinámica. Una te dice a ti cuánta droga se necesita para poder obtener una actividad. ¿Okay? Una actividad al 50%, una actividad al 100%. Y también lo otro te dice a ti es cuando esa droga entra a tu cuerpo, a dónde esa droga va y también cuánto tiempo esa droga se mantiene dentro del cuerpo humano. Ujú. Nosotros estudiamos cuánta droga o cuántas células se requieren para poder tener un 50% de la efectividad. Y de ahí entonces, y eso va dependiendo de la célula, porque hay líneas celulares de mesenquimales que son más potentes que otras. O sea, que se necesitan menos células para que tú obtengas Mejor viable. Ajá. ¿Pero por qué no es 100%? ¿Por qué el 50%? Porque también depende de el cuerpo del niño. O sea, si utilizamos células de más, no todas van a ser utilizadas. Muchas se van a morir. Claro, y el papá termina gastando plata por gusto. Exactamente. Entonces, esto es por peso. Bueno, mucho puede ser por peso, pero también se le da un umbral en el cual esto es lo más bajo que se le puede poner a un ¿Qué es lo niño. más bajo que tú le pondrías a un niño? Yo le pondría alrededor de 50 millones. Es lo más bajo que yo pondría. Para que sea efectivo. Para que sea efectivo. Se dice que en el ABC hay de 100 a 200 millones dependiendo. Y otra cosa que quería hablar. ¿Por qué tú y la doctora Dolly de León tomaron la decisión de usar secretomas de manera rectal Interesante. y también de manera inhalada y también de manera intravenosa? O sea, uno por uno. ¿Qué hace en estos diferentes lugares? Bueno, de manera rectal es para disminuir la inflamación que se encuentra en el intestino. Sí, lo que hacemos es que quitamos todas las células, las bacterias malas, pero queda un terreno muy Pobre, muy desierto. Muy desierto, muy inflamado. Y el secretoma lo que va a hacer es que, uno, va a eliminar las bacterias malas que quedan restando, porque no se eliminan todas. O sea, el secretoma puede eliminar bacterias malas. Sí. Bactericida. Es bactericida. Ok. Y antiviral también. Wow. Entonces, disminuye esa cantidad de bacterias malas, las elimina, pero también disminuye o desinflama el intestino. O sea, es como abonar el intestino para poner las bacterias buenas. El FMT. Exactamente. Eso es de manera rectal. De manera inhalada, nosotros lo que queremos es que este secretoma pase la barrera encefálica y llegue al cerebro y desinflame el cerebro. Eso es lo que nosotros queremos. Pues básicamente es como el principio del racional que nosotros utilizamos para hacer este tratamiento utilizando secretomas. ¿Y qué pasa cuando tú metes secretomas dentro de una bolsa de células madre? Bueno, es de manera sistémico. El secretoma va básicamente a encontrar células en el cuerpo, todo el cuerpo que estén inflamadas y las van a inmunomodular. Es básicamente
es como ayudar a la célula mesenquimal a hacer su trabajo más rápido. Pero cuando las metes en la bolsa y las mezclas antes de que meta el paciente, ¿las programa de una vez o cómo? Sí, no las programas. Simplemente es como... es ya el efecto desinflamatorio de las células que va a ser directo. Es como un priming. Exacto, o sea, un priming para el cuerpo de uno. Pero con las células van a mantener esa desinflamación por más tiempo. El secretoma tienes un pico de desinflamación, pero si no ponen las células mesenquimales, va a bajar. Ok, el secretoma, ¿como cuánto tiempo dura en el cuerpo? Pues, como 5 horas. No rápido, mucho. O sea, es como algo para hacer algo, es para dirigirlo hacia algo puntual. Por ejemplo, en el caso de la parte rectal es para dirigirlo hacia un FMT. Exacto. En la parte intravenosa es para dirigirlo a que las células sean más directas. Exactamente. Ok. Yo quiero saber, porque recuerdo el año pasado, yo le puse 100 millones de células a Raquel. Normales, sin secretomas. Obviamente le fue excelente. No tuvo efectos secundarios, no tuvo fiebre, nada. Después le puse 25 millones de células con secretomas y sí le subió una fiebre. Y yo entendí que le pegó mucho más duro con los secretomas. O sea, no me friqué porque dije, ok, si ella está subiendo fiebres porque el sistema inmune me está reaccionando porque le dimos. ¿Por qué está pasando? ¿Por qué no me hizo fiebre con 100 millones de células y sí con 25 más secretomas en tu opinión médica? Porque, pues, el secretoma también ya es como el efecto rápido de la célula mesenquimal. Y el cuerpo puede que tenga una activación inmunológica. No es una fiebre porque no llega a 40. Llega como... Una calentura. Exacto, 38, 38.5. Sí, eso. Era una calentura, pero claro, estaba clarita y quedó muy cansada como por 20 minutos. Sí, es normal. Es normal. Es básicamente lo que estás haciendo es que toma está batallando con el sistema inmune para que el sistema inmune se regule. Y es como un pico de inflamación, por eso después baja rápidamente. Y también la calentura, pues los niños se cansan, se sienten un poco letárgicos. Ella se me quedó dormida 20 minutos después, estaba ya espectacular. Era como que si el cuerpo estaba reseteándose, yo sentí. Sí. Tú me mostraste algo antes de empezar y quisiera que lo digas ahorita. Una cosa nueva que están vendiendo, que es como si fuera un vial de vidrio, que dice una vaina ahí toda rara y la gente comprando, inyectándose esta vaina en la casa. ¿Qué es eso y por qué la gente debería de tener cuidado? Sí, primero pues hay que informarse bastante. Hay que... cuando uno ve que lo que uno compra no concuerda con lo que uno sabe, tienes que... Saber más. Sí, saber más. Y a la referencia buscar, ok, yo me acuerdo que la célula mesenquimal es multipotente. Pero esto me dice a mí, esta caja me dice a mí, células mesenquimales totipotentes. Totipotentes. ¿Y eso qué significa? Totipotente es un tipo de célula embrionaria que básicamente es un estadio temprano del desarrollo embrionario. 3 días después de que el espermatozoide fecunda el óvulo, cuando las células se empiezan a dividir, bueno, esas células son totipotentes. Ok. Esas células van a producir de todo. Van a producir... Hueso. Esa era que tú puedes tener un tumor con esa vaina. Sí. Peligrosísimas. Exacto. Esa y también pluripotentes. Son células que pueden diferenciarse a cualquier tipo de células, pero sin un control puede producirte un teratoma. Puede ser espantoso. Entonces, esas son las células que nosotros no podemos tocar ni de vaina. No podemos. Entonces, cuando tú ves que tu producto te dice totipotentes, o la gente que hizo el empacaje no sabe que es un totipotente y te la puso porque se escucha bien, o pensó que era multipotente, o lo que te están vendiendo, lo que igual no creo que sea, porque si te lo venden muy barato no te van a vender totipotente porque es muy caro. O sea, básicamente hay que agarrar un feto. Hay que agarrar un embrión y sacrificarlo para sacar eso. Yo te digo una cosa, había gente en Rusia haciendo eso. Ay, Dios, sí. No, esto oh es una my locura. God. O sea, no, entonces los mesenquimales son seguras. Cuando se hacen bien, no te pueden crear un tumor. Exactamente, nunca. Nunca lo vas a entender. Nunca lo vas a tener. Nunca vas a tener un tumor. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con la gente que tiene cáncer?
Bueno, con las personas que tienen cáncer, el problema es que las células mesenquimales también ellas ayudan mucho a la irrigación de sangre. Entonces, el cáncer lo que hace es que toma posesión del cuerpo y empieza a crecer y empieza a alimentarse del cuerpo y empieza a crear tejido, tejido vascular alrededor del cáncer para que le llegue sangre, para que llegue sangre al cáncer. Entonces, la célula mesenquimal es angiogénica, induce más vascularización. O sea, que crece el cáncer. Exacto. Si tú tienes cáncer, tú no vas para células madre. Exacto. Y si estás en Depende remisión. del tipo de cáncer. Depende del tipo de cáncer. Si estás en remisión, sí, porque lo que hace también la célula mesenquimal es que ellas donan baterías al sistema inmune. Esta batería se le conoce como mitocondria. Entonces, básicamente, ellas van, tocan a la célula del sistema inmune, le pasan la batería y la célula inmune de nuevo está activa para poder atacar el cáncer. Eso es buenísimo porque hablando de la mitocondria, los niños autistas, muchos tienen eso devastado, o sea, tienen fallas en la mitocondria. Perfecto. Bueno, ahí es también las células mesenquimales donan mitocondrias al sistema inmune. Hablemos de, ¿te recuerdas que el otro día te mandé el artículo de lo que se encontró en España? Cuéntame un poco sobre esa proteína que encontraron que hace falta, que causa el autismo, que yo, obviamente la doctora Dolly me dice, Miriam, la pregunta es, ¿por qué la persona no tiene la proteína? Y ahí encuentras la causa, no porque no la tenga, ¿por qué no la tiene? Exactamente. ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? ¿Y las células madre pueden ayudar con esa proteína que hace falta? Bueno, nosotros, primeramente la proteína cuando no está presente puede ser algo familiar. Genético. Lo cual no se ha descrito todavía que sea así. Bueno, si fuese así, ¿no seríamos todos autistas? Exactamente. Ok. Y puede que sea también el medio ambiente o lo que coman que hace que no tengas eso. Exactamente, que influye en la producción de esta proteína. ¿Qué proteína es? ¿Te la recuerdas? Se llama la CBP4. Ok, entonces en teoría, estos científicos dicen que a los niños autistas les hace falta esta proteína que ayuda con todas las funciones del cuerpo. Por eso lo hicieron en ratones. Bueno. No en humanos. Ok, ese CP4, eso. ¿Las células madre tienen de eso? Buena pregunta. Yo estoy haciendo investigaciones para ver si la célula mesenquimal produce esta proteína y también ver si esta proteína es estable durante la inyección de estas células. Si esta proteína entra a la célula, si esta proteína o la célula mesenquimal envía la proteína empaquetada para que entre dentro de la célula. Todo esto lo estoy estudiando apenas. Sí. Bueno, pero ojalá que si esto es verdad, que las células pudiesen ayudar con esto eventualmente. Exactamente. Pero sí, más que todo hay que saber el mecanismo de la CBP4 o el rol de la CBP4 en el funcionamiento neuronal, desarrollo neuronal y cognitivo, y también saber en qué estadios del autismo se podría prevenir el desarrollo de la enfermedad, pues básicamente enfocándonos en la producción de la CBP4. Porque también puede ser de que ya no hay, y en el momento que se necesitaba no hay, y esto ya afecta a todo un sistema. Claro, es un mundo de ciencia que a ti te encanta. Sí. Yo me río porque más de una vez hemos estado en llamadas con diferentes entidades del mundo que nos han querido contactar para células madre, y tu cara siempre está. Ah, sí. Porque haces tantas preguntas y hasta el día de hoy no hemos tenido una reunión exitosa con ninguna entidad, porque siempre terminas preguntando cosas que no te pueden dar. Y son básicas. Sí, cosas de seguridad que no te pueden dar. O sea, obviamente estamos en una posición con este protocolo que mucha gente nos quiere vender células y productos, pero tienen que pasar tu filtro y nunca la han pasado. Y eso me preocupa porque hay mucha gente comprando estas células por todas partes del mundo. Y me preguntan, me dicen, ay, pero qué, me llama mucho la atención que tú siendo investigador del área de medicina regenerativa, te interese tanto la seguridad. Así te han dicho. Ay, me preocupa que usted me haga esa pregunta. Porque si esto es para utilizarse para un paciente, primero es tu paciente y después todo lo demás. Que vas a inyectarle algo a un paciente que después va a causarle algo que no tenía, y entonces lo que quiere reparar nunca se repara. Así es. Y sí, he tenido bastantes que le pido, necesito el paquete de seguridad donde ustedes mencionan o los datos crudos, porque mucha gente te puede presentar a ti un papel que diga certificado de no sé qué, esto no pasó, esto pasó, esto está bien, esto está estéril.
enséñame el dato crudo. ¿Dónde está el reporte de tu laboratorio externo que te hizo la esterilidad? ¿Dónde está tu reporte de neurotoxina? ¿Dónde está tu reporte de viabilidad? Lo que te lanzó el equipo donde uno contó las células y te dio la viabilidad. Quiero verlo. ¿Cuál sería la cosa número 1? Si tuvieras que elegir de todo lo que acabas de decir, que si esta tal compañía no lo tiene, sal huyendo. Esterilidad y endotoxina. De vuelta, esterilidad. Esterilidad y endotoxina. Esterilidad te dice a ti que si esa célula, cuando fue aislada y se hizo manufactura, no tiene ningún tipo de virus, nada. Básicamente lo del donante. Y 2, cuando se hizo la manufactura, no se contaminó con ninguna bacteria. O sea, eso se cultiva en un medio rico para que una bacteria crezca. Si no crecen bacterias, no hay positividad de un tipo de bacteria. O sea, que es estéril. Wow. Y si no tiene eso, ni lo veo. Porque eso, como que dice, es lo más primordial. Ok. Y es por eso que yo he visto tu laboratorio. Está todo el mundo vestido como astronauta y nadie puede entrar y esto es una locura. Bueno. Y las pruebas se hacen muestreo de todo el laboratorio. Se envían diferentes viales al laboratorio clínico. Nosotros no lo hacemos en el laboratorio. Lo vemos hacen un tercero. Un tercer laboratorio porque no queremos ser bios. O sea, no vamos a probar nuestro propio producto. O sea, eso hay mucho espacio. Exactamente. O sea, alguien me lo tiene que probar a mí. Muy bien. Y así es como nosotros lo hacemos. Y pues se libera el lote cuando sabemos que todos los viales que mandamos, todo está negativo. Si sale algo positivo, se bota todo el lote, se descarta todo el lote y se hace una forma de no conformidad y se busca el por qué se contaminó para prevenir y que el sistema entonces evolucione y se mejore. Bueno, yo creo que hemos dicho muchísimo. Creo que las células madre han sido clave en muchos tratamientos, no solamente para autismo, pero hay que saber que son potentes para bien o para mal. ¿Ok? Que así como hay centros en partes del mundo que te pueden dar todos estos papeles, pídelos. O sea, donde sea que tú decías que vas a llevar a tu hijo, pide los papeles, exige la viabilidad, todo lo que el doctor acaba de decir, porque si no, estamos jugando con la vida de nuestros niños, estamos improvisando, ya no hay que improvisar. Ese es mi primer consejo. Sí. Y el segundo es que si vas a hacer el sacrificio de comprar estas células o de viajar para donde sea que vayas a ir, hazlo integral, hazlo con un protocolo integral. O sea, no le estés dando chatarra a tu hijo mientras le pones células madre porque es por gusto. Y no sientas que estás mal en preguntarlo. Que no te hagan sentir de que, pero ¿por qué? ¿Y para qué? ¿Y cómo? ¿Y por qué? ¿Sabes? ¿Qué va a saber? ¿Él o ella qué va a saber de esto? Pregunta. Necesito que me lo den. Envíamelo digital. Memorízate todo lo que el doctor dijo acá, o downloadalo y dile, doctor, necesito saber lo que este doctor está diciendo. Mire, una cosa por todo por todo. Hay tantas herramientas ahora para uno poder verificar. ChatGPT. Pregúntale a ChatGPT, esto no sé qué. ¿Qué significa? Esto significa. Además, le mandan la foto a ChatGPT y ChatGPT dice, esto es esto. Y ahí entonces uno, cuando está trabajando, está exponiendo a su hijo a un procedimiento nuevo, uno se tiene que volver un científico. Lo que pasa es que muchos de nosotros papás confiamos en el doctor que tenemos enfrente y no mucho en nuestra intuición. Imagínense, yo no acepto células de otro laboratorio en mi laboratorio porque si yo no sé cómo lo hicieron y yo no lo puedo replicar en el laboratorio, eso no está bien. No está bien. No entra. O sea, es hasta ese nivel. Doctores de Harvard, doctores de no sé dónde. Y es que se han encontrado bastantes irregularidades en los tops. Háblame para terminar, pero yo sí tengo una curiosidad de esto. Desde que Raquel tiene 2 años, que yo estoy escuchando del programa de Duke University con células madre, que supuestamente era investigación, pero llevan años y siguen investigando y cobrando durísimo. ¿Qué hacen? ¿Qué están haciendo ellos allá? Bueno, para gente sincero, puede ser un negocio redondo, porque si ya tienen años haciendo esto. Años, una década y media. O sea, wow. O sea, un proceso de una aprobación de una droga básicamente por la FDA te lleva 10 años. Lleva más. Lleva solamente 10 años. A veces llega hasta 8 años. Tú tienes que demostrar en un trial clínico si es seguro el mecanismo y también, pues, después, básicamente una fase 1, 2 y 3. Y la 3 es con una población mucho mayor.
si no han entrado a eso, pues ellos simplemente están por debajo de se llama una investigación de academia que tiene un investigador principal y es simplemente para estudiar y aprender y saber. No es para presentarlo como una droga, pero si te cobran, ya eso no está bien. Claro, y cobran durísimo y tienen unos criterios. Yo tengo varios niños que querían ir allá y los expulsaron porque tal cosa. O sea, los criterios que tienen para aceptar y para cobrar son duros. Y yo no entendí. Bueno, ya pasaron 1 década y media. Ya tendrían que haber, o sea, sacado el resultado para que entonces un seguro lo pague. Si busquen en clinicaltrials.gov y ponen el nombre del profesor, del estudio, lo que sea, y le sale si eso de verdad ya está en trial clínico y en qué fase. Ya. O si ya terminó, o si se aprobó o no. Ok, buena idea. Se lo podemos hacer para todo. Sí, sí. O pregúntale a ChatGPT también. ChatGPT va y busca en clinicaltrials.gov y te lo da. Bueno. Y vienen las referencias. Miren las referencias. Debe de salir clinicaltrials.gov. Le das clic y te va a redireccionar al trial clínico. Me encanta. Bueno, doctor, un último consejo para quien sea que nos está escuchando. Bueno, yo simplemente les digo que pues tengan mucho cuidado. Si algo que de verdad ustedes sienten que no está bien, pero que simplemente la necesidad y también la desesperación de ver a tu hijo mejor te lleva a tomar una decisión que va en contra de lo que tú sientas, dale un stop, páralo. Porque pueda que tu hijo pues pase por una situación muy mala y que después te vayas a lamentar bastante. Esto está evolucionando, pero lo que ya debe de estar bien establecido es la seguridad de tu hijo, la seguridad de tu tratamiento. Eso sí, si no funciona bien y es seguro y no le funciona a tu hijo, pues salirte con toda la calma de que no le hiciste daño a tu hijo. Que simplemente fue una intravenosa de un cóctel que pues tú hizo sentir mejor, pero no funcionó como uno esperaba. Y bueno, y yo agregaría que el que piensa que en el autismo existen varitas mágicas, no. Ya no existen. La célula madre es una gran herramienta para bajar inflamación, pero hay que trabajarlo de manera integral. Todo el autismo es integral. No hay un doctor, no hay una sola intervención que sea una varita mágica. Entonces, esto es una herramienta más que tenemos para usar de manera integral en la restauración de la microbiota, en la conexión cerebral, en todo lo que tú quieras. Es una herramienta más. Al igual que todo lo que hemos hablado en este podcast. Nunca voy a decir que aquí está la cura. No. La célula madre es yo diría que uno de los factores de la naturaleza más potentes para bajar inflamación, ¿cierto? Totalmente. Sino la más fuerte. Totalmente. Y es algo que tenemos a favor, pero usémoslas correctamente, con seguridad, con pasos firmes y con protocolos integrales. Así que totalmente bueno, de acuerdo. Me encantó este podcast. Gracias a todos. Recuerden suscribirse al canal y nos vemos para la próxima. Gracias.